Buenos días. Hola, Vicky. Bueno, yo creo que ya estamos, los dejo con Sebastián Ponce, miembro del Centro de Estudiantes. Hola, buenos días, buenas tardes en Francia, me parece. Mi nombre es Sebastián Ponce, soy alumno de la carrera de Arqueología de la Universidad Católica de Temuco y miembro del Centro de Alumnos, junto con los profesores doctor Alberto Pérez, la doctora Mariana Sachi y el doctor Gustavo Lucero. En conjunto con el Centro de Alumnos, generamos encuentros de charlas desde la Araucanía. Estamos en la cuarto encuentro y tenemos el agrado de invitar a la doctora Marcela Sepúlveda, que nos va a dar una charla sobre arqueometría en el mundo, en el estudio del arte rupestre de Chile y Argentina, aportes, limitaciones y posibles perspectivas futuras. Sean todos bienvenidos y los dejo con el profesor Alberto Pérez. Bueno, buenos días a todos y todas. Un gusto tenerlos aquí nuevamente con nosotros, compartiendo este espacio. Gracias al Centro de Estudiantes por organizar estos encuentros. Muy contento de tener acá a Marcela desde París, que pronto va a estar con nosotros acá en Chile. Gracias por tu tiempo y bueno, ¿qué les puedo decir? Marcela hoy día, o sea, viene de años de trabajar en los últimos años en Francia, ¿no? Para distintos proyectos de investigación de la Universidad de la Sorbonne, Universidad de París, y ella actualmente integra la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así que ya el semestre que viene seguramente va a estar aquí impartiendo clase y ojalá también haciendo cosas de investigación y sus aportes para todo Chile. Así que nada, la verdad que un gusto tenerte acá con nosotros, Marcela, y muchas gracias. Hola. Bueno, primero que nada agradecer la invitación al Centro de Estudiantes. En verdad es un honor poder participar en estos tiempos, digamos, en sesiones de divulgación de lo que uno hace cotidianamente, publica, pero efectivamente comparte en congreso y esta modalidad virtual, si bien todavía novedosa, permite llegar a mucha más gente y me parece una excelente iniciativa llevada por la escuela de ustedes. Agradecer a Beto por el contacto y la gestión, digamos, y coordinación, digamos, de este encuentro. En esta ocasión lo que les voy a presentar tiene que ver evidentemente con quizás uno de los temas que más me ha caracterizado en los últimos años, si bien en realidad tengo una práctica bastante más amplia y diversa sobre caracterización de materiales, dada mi relación, digamos, durante ya 13 años en Arica, en la Universidad de Tarapacá, con el Laboratorio de Análisis e Investigaciones Arqueométricas, que fue una iniciativa que contribuyó, que sigue existiendo, pero que en el fondo permitió establecer bastantes bases para poder analizar materiales arqueológicos diversos, textiles, obsidianas, cerámicas, etcétera, en colaboración con muchos colegas, y por lo mismo, en el fondo, digo práctica amplia porque eso me obligó a aprender no solamente de otros materiales, sino también de otras técnicas. Lo que voy a presentar hoy día tiene que ver con una reflexión y una síntesis que llevé a cabo hace poquito tiempo, en el marco de una invitación que me realizaron a participar de una sesión temática llamada Tercera Revolución Científica, en el marco del European Association of Archaeologists del 2017, una sesión organizada por Inés Domingo Sanz y Marina Garitaro, y que me obligó en el fondo a reflexionar justamente sobre lo que estaba realizando en arqueometría, en arte rupestre, y reflexionar sobre el impacto en el fondo que habían tenido, que tiene esta línea de investigación y esta forma de aproximación en el arte rupestre. Hablamos de tercera revolución porque, bueno, en esa sesión y en ese congreso, básicamente una de esas temáticas estaba planteada por un autor que se llama Christian Christensen, que plantea en el fondo y define una primera revolución en la arqueología entre 1850 y 1860, cuando en el fondo la arqueología empieza en su
esencia a conformarse desde los avances realizados en otras disciplinas como la biología, la geología, pero también en ámbitos culturales, en la historia. La segunda revolución que él define es entre 1950 y 1960, se define en base a la introducción y el impacto del uso de dataciones carbono 14 en arqueología. Y esta tercera revolución de la que él habla, finalmente tiene que ver con la más reciente utilización de Big Data, modelamiento, uso de ADN, isótopo y otros métodos científicos, en el fondo, para abordar problemáticas arqueológicas variadas. Entonces, la sesión a la que se me invitó a participar tuvo que ver, en fondo, como con el impacto y reflexionar sobre esa tercera revolución en el ámbito del arte rupestre. Y ahí decidí, en el fondo, establecer esta reflexión no solo en Chile, sino ampliar hacia el territorio argentino, básicamente porque Chile presenta en realidad una aplicación y un impacto bastante más reciente de este tipo de trabajo en arte rupestre. Argentina lleva bastante más décadas en esto, y me parecía como interesante también contrastar justamente el impacto, digamos, en estos dos países. Entonces la idea fue reflexionar sobre cómo han contribuido estas nuevas tecnologías digitales para la comprensión del arte rupestre, cómo estos métodos analíticos que usamos en arqueometría permiten ampliar y explorar nuevas cuestiones o nuevas interrogantes de investigación, y saber si finalmente han mejorado nuestras comprensiones de las formas de arte. Entonces voy a presentar un poco resultados obtenidos en trabajos que será pronto publicado, yo creo estos días, y antes de eso, bueno, pasearé un poco por distintas expresiones de arte rupestre en nuestros países, mostrando diferentes formas de motivo, escenas, representados, técnicas, colores, entre otros, un poco para que quienes no están familiarizados con este tipo de expresión puedan darse cuenta un poco de la gran variabilidad de expresiones de arte rupestre, pero además de su presencia en, diríamos, todas las regiones de nuestros territorios. Y luego ya me introduciré en la arqueometría y su vínculo más preciso, digamos, con el arte rupestre. Bueno, acá un ejemplo solamente para ir mostrando distintas formas de expresiones. Evidentemente lo que voy a enfocarme después tendrá que ver con las pinturas en particular, pero el arte rupestre en realidad agrupa un gran conjunto de expresiones grabadas, acá con técnicas de incisiones, por ejemplo, con representaciones animales, otras técnicas de piqueteado, que también permiten, en este caso, representaciones humanas. Hay bastantes trabajos últimamente desarrollados sobre los aspectos más tecnológicos relacionados con la producción de este tipo de expresiones. Acá otro ejemplo en Argentina, con representaciones de escenas con varios motivos acá de camelio. Variabilidad de motivos que refiere no solamente a representaciones animales, sino también a este tipo de motivos en rostro, pero también motivos geométricos, como acá, y como van viendo sobre una gran diversidad de soporte. Acá se aprovecha, por ejemplo, la oscuridad de la roca para poder contrastar en el fondo con piqueteado justamente los motivos que aparecen más claros y contrastados. Acá un ejemplo que grafica un poco la complejidad de trabajar con estas formas de representaciones, con gran cantidad de superposiciones, en las cuales justamente las nuevas técnicas, hoy día con fotogrametría, están contribuyendo en algunos casos también a poder abordar esto de manera un poquito más precisa, y no solo precisa, sino con mayor cantidad de tiempo, porque permiten justamente registrar esto con alta resolución, pudiendo movilizar, digamos, estos registros en 3D, y si bien no son todavía, bueno, hay trabajos que critican un poco estas aproximaciones, permiten también optimizar los recursos, porque muchas veces vamos a estos sitios que están muy distantes o difíciles de acceso, y requieren por lo mismo un registro que pueda poder trabajar, digamos, luego en laboratorio, sobre todo cuando son ejemplos con esta complejidad. Acá, bueno, pasamos a las pinturas, un sitio conocido como Taira, que presenta además la particularidad de presentar dos técnicas combinadas, grabados y pintura, con una gran cantidad de superposiciones. Acá otro ejemplo, digamos, donde se ven pinturas además en otro color,
en otros colores, siendo evidentemente el color rojo el más usual, no solo en nuestro arte rupestre, digamos, sino también a nivel mundial. Es en general el color más empleado. Acá además se ve la combinación de dos colores, lo cual implica otro nivel de complejidad. Acá un ejemplo también de representaciones humanas, con múltiples colores, vemos blancos, amarillos y rojos, y después van a ver en fondo las implicancias que esto tiene a nivel analítico, porque acá significa estudiar tres colores y por lo tanto tres paletas, tres composiciones distintas, al menos, y bueno, evidentemente eso aumenta también los costos, los tiempos y las dificultades después de interpretación de estos paneles. Acá, para graficar otro tipo de representaciones pintadas, como las del médano, las señalo porque en Chile es ahí donde Hans Niemeyer realizó los primeros análisis, por ejemplo, físico-químicos, de composición de estas pinturas, una cosa que se menciona poco, pero hay que destacar, porque diríamos que fue bastante visionario en el trabajo que realizó ahí. Bueno, acá otro ejemplo solamente para mostrar nuevos hallazgos recientes, también semejante a los del médano, en el sitio de Iscuña, en una quebrada, y que además muestran que el arte rupestre es algo todavía por conocer y por descubrir. Acá un ejemplo también de que no hay que olvidar otro tipo de representaciones, no solamente figurativas, animales y antropomorfas, sino también las manos, que son un tema bastante recurrente en ciertas regiones como en Patagonia. Acá un motivo también geométrico en rojo, que muestra también el uso de Distretch. Hay otros programas también de mejoramiento de imagen para poder justamente contribuir a la lectura de paneles, que acá, como ven, permite justamente resaltar los motivos sobre el soporte. En los motivos geométricos también tenemos uso de diferentes tipos de colores, blanco, a veces combinados, blancos y rojos, y a veces también con negro. Y solamente para destacar algo que es bien particular, son los geoglifos, porque si bien son una forma de expresión de arte rupestre, no son tan común a nivel mundial y suelen restringirse a ciertas regiones. Este es un ejemplo de Tiribiche, en el norte del país. Y acá, bueno, otro ejemplo para ver que en el fondo también se representan, al igual que en grabados y en pintura, una gran diversidad de motivos, no solo animales, sino humanos y motivos geométricos. Bueno, ahora dejando el arte rupestre para que vean un poco la variabilidad de cosas que se pueden ver en ese tipo de expresión, quiero hacer una introducción finalmente en lo que es la arqueometría. Y obviamente no tengo tiempo acá de poder hacer como todo el histórico de lo que es la arqueometría, pero entonces voy a tratar de ir a cosas más sintéticas, ¿no? Indicar que este concepto aparece aproximadamente en la década del 50, en Inglaterra. El concepto original es archaeometry, para referir en el fondo al incremento de empleo de dataciones absolutas, análisis físico-químico y cuantificación en investigaciones arqueológicas. Otros sí lo van a definir como la aplicación e interpretación de datos en ciencias naturales, en estudios arqueológicos de historia del arte, mediciones realizadas en el material arqueológico, y como dice Scuti, la arqueometría es una rama reciente de las ciencias aplicadas para su uso en las ciencias físicas, químicas y la información en el diagnóstico de obras de arte de toda época y estilo. Esto un poco para manifestar que la arqueometría no es algo propio de la arqueología, de hecho es un campo bastante peleado, no sé si peleado, pero en francés diría dispute, no sé cómo, es un campo en el cual finalmente participa mucha gente, y si bien la arqueología hoy día integra el concepto bastante usualmente en su práctica, es originalmente acuñado por gente de las ciencias duras, la química, la biología, por la física, y hay toda una discusión también sobre el concepto de arqueometría que aparece, digamos, en Inglaterra, frente a la escuela norteamericana hoy día que prefiere hablar de archaeological science o ciencia arqueológica, y de hecho las revistas que existen hoy
tanto Archaeometry como Archaeological Science son un poco gráficas de esas distintas escuelas. Bueno, Westphal, el 2006, la CATI, en Chile, a raíz de un congreso, de un simposio que se hizo sobre arqueometría justamente en el Congreso Nacional de Arqueología, que fue en Valdivia, si bien recuerdo, plantea que los estudios arqueométricos constituyen un ámbito de investigación transdisciplinario, en el cual convergen arqueólogos, geólogos, conservadores, físico-químicos, biólogos, ingenieros, con el fin de obtener, digamos, desde el uso de distintas técnicas instrumentales, la máxima información tecnológica, histórica, acerca de los distintos materiales. Me parece una definición bastante acertada, sobre todo en cuanto al concepto de transdisciplinario, porque, bueno, podemos discutir, digamos, entre lo interdisciplinario, multidisciplinario y trans, pero creo que hoy, como arqueólogos, ojalá podamos tener nociones y hacernos cargo también de usar conceptos y técnicas de otras disciplinas desde nuestras interrogantes, porque en el fondo implica formación, pero implica también poder ajustar también el tipo de técnica, por ejemplo, que uno va a utilizar para determinadas preguntas, y eso evidentemente va a depender del manejo que tengamos de esas nociones. Hay una definición reciente, ¿cierto?, en el Handbook of Archaeology, que define la arqueometría o ciencia arqueológica como la aplicación de técnicas y enfoques de las ciencias físicas, químicas, biología terrestre, de la ingeniería también, porque hay todo un tema con la ciencia de los materiales, y que permiten en el fondo de la arqueología incorporar formas empíricas y sistemáticas de recopilar, analizar, sintetizar e interpretar los datos relacionados con el material inorgánico y orgánico. Hay dos conceptos que en el fondo nosotros debiéramos quizás incorporar cada vez más en nuestro lenguaje, porque de la naturaleza de nuestro material va a depender también el tipo de técnica, por ejemplo, que yo pueda utilizar. Y las investigaciones entonces se enfocan tanto en enfoques instrumentales o no instrumentales, en el fondo con investigaciones sobre materiales específicos también, así como sustancias, residuos químicos, biológicos, desde la escala molecular hasta el estudio macroscópico, como voy a ver, después les voy a explicar un poco esas distintas escalas de análisis, y pueden tener hoy día lugar tanto en el campo como en laboratorio, pero también in situ, ya sea en museos, ya sea, por ejemplo, para el estudio de colecciones o de piezas que no pueden ser muestreadas o que no pueden ser intervenidas directamente, pues bueno, hoy día hay toda una serie de estudios, trabajos arqueométricos, digamos, que se enfocan, por ejemplo, en la aplicación de análisis de técnicas portátiles en piezas que no pueden ser intervenidas. Y implican una gran amplitud de temas como la datación, la procedencia, la producción de materiales, las propiedades mismas de los materiales, temas como dieta, salud, prospección geofísica, residuos químicos, modelamiento informático, estadística, y como ven, esta definición, digamos, permite aglutinar, yo creo, más o menos todo el quehacer de lo que es la arqueometría en la actualidad. Cuando vemos en general a qué refiere los campos, la arqueometría, vemos viendo un poco cómo se distribuyen los congresos y las sesiones, agrupar esto en distintos campos. Uno es el tema de las dataciones, y no solamente carbono 14, sino que sabemos que existen otras, muchas técnicas, y ahí hay mucho desarrollo metodológico también de cómo mejorar la aplicación de ciertas técnicas a nuestros materiales, pensando también en, por ejemplo, disminuir aún más siempre la cantidad de muestras que se requieren para poder datar. Está también el otro campo importante, la caracterización físico-químico de materiales, en la cual me voy a enfocar más hoy día, las reconstrucciones paleoambientales, donde ahí también colaboran toda una serie de otras disciplinas como la biología, la ecología, la geología, el campo de la arqueología molecular o bioarqueología, que también tiene mucho que ver con estudios de ADN, pero también todo el tema de isótopos que está muy en boga. Después está el campo de la prospección geofísica, todo el tema de teledetección, sistema de información geográfica, todo lo que agrupa los métodos matemáticos y estadísticos con los temas de modelamiento, que también tiene bastantes congresos y reuniones como abocadas específicamente a esos temas. Y otro gran campo es la conservación de materiales y la gestión de sitios. Y ahí quiero señalar esto porque cuando hablo de disputas de campos disciplinarios,
la arqueometría también es hoy un campo de acción bastante fuerte de los conservadores, de la gente de museo, y por eso mismo también hay la creación y cada vez más laboratorios científicos, analíticos, en museos para justamente reflexionar no solamente sobre caracterizar materiales, sino entender con las propiedades de los materiales y, por ejemplo, el envejecimiento o degradación de ciertos materiales para contribuir justamente a la conservación de objetos en museos u obras de arte en general. Cuando hablamos de la caracterización de materiales, que es el campo en el que más me he enfocado en lo personal, hablamos de las interrogantes relacionadas con, por ejemplo, saber de qué material se trata, de qué estamos hablando, cómo fue hecho, de dónde se obtuvieron las materias primas que intervienen en estas producciones, eventualmente si se puede fechar o no, si es auténtico o no, porque también a veces aparece la duda en algunos casos que he estudiado de saber si con los análisis de materiales podemos confirmar o no la autenticidad de una obra, y saber eventualmente si se reparó o se corrigió, que también son preguntas que tienen que ver con, bueno, con distintas cosas que uno quiere saber, digamos, en el caso del arte rupestre, si hubo retoque, si hubo eventualmente paso de tiempo entre una y otra, y bueno, ahí después les voy a explicar. Y en la arqueología todos estos temas se relacionan en general con temas que abordamos como la composición de los materiales, la fuente de materias primas, los procesos tecnológicos, pero también los intercambios de movilidad, porque si estoy, por ejemplo, interesada en saber de dónde se obtuvieron o cómo se obtuvieron las materias primas para producir determinado objeto, evidentemente voy a estar relacionadas con saber, digamos, si es que esos materiales se obtuvieron directamente o vía intercambio, y si fueron directamente, qué tipo de movilidad implicó, y en el marco de otras actividades efectivamente que pudieron desarrollar quienes, digamos, están obteniendo dichas materias primas. También voy a estar preocupada por los procesos de conservación de materiales. Me ha pasado en otros casos, no en el estudio del arte rupestre, aunque, bueno, evidentemente también el tema de la degradación de las pinturas expuestas, digamos, al aire libre tiene una serie de efectos, pero también en colecciones de museo me ha tocado, digamos, preocuparme un poco por cómo ha sido un poco estos cambios que han podido tener ciertos pigmentos, ciertos materiales pintados en el tiempo, y de momento que están también ingresadas en colecciones de museos, porque en el fondo la vida del objeto no termina con salir del sitio arqueológico, sino que hay toda una serie de procesos, a veces que ocurren en los museos, como limpieza, fumigaciones u otras que pueden afectar ciertos materiales. Y también en algunos casos hemos colaborado con el reflexionar sobre el desarrollo de ciertos métodos de datación, aunque ha sido bastante poco fructífero en general, sobre todo cuando hablamos de este tema aplicado al arte rupestre. Entonces, cuando hoy hablamos de arqueometría, en verdad se crea la necesidad de trabajar desde una aproximación científica que combine aproximaciones analíticas para su estudio, pero también uno de los desafíos que quizás me he impuesto, y conversamos recién al inicio, es la necesidad de extraer la mayor cantidad de información posible con, por ejemplo, una pequeña cantidad de muestra o sobre un mismo objeto. Sabemos las restricciones no solamente impuestas por los museos, por las legislaciones vigentes en cada caso, pero también un tema ético, ¿no? O sea, sabemos que en 20, 30 años más las técnicas van a mejorar, como lo han hecho en las últimas décadas, y evidentemente vamos a poder perfeccionar la aplicación de estas técnicas y los resultados que podamos obtener. Y digo, también entonces uno tiene que ser cauteloso en reflexionar, ¿no? Sobre qué quiero saber, qué implica lo que estoy buscando, digamos. Si estoy estudiando una pintura de rupestre que, no sé, es una figura de 5 centímetros de ancho y su análisis implica, o su datación, llevarme la mitad del motivo, evidentemente, por eso digo, hay un tema ético también, de reflexionar sobre qué implicancias tiene sobre la conservación de esas pinturas. Implica trabajar a distintas escalas de análisis, pensar lo invisible o hacer visible lo invisible, porque muchas veces lo que estamos trabajando desde la arqueometría tiene que ver con nivel de información que evidentemente no es visible a simple ojo,
y por lo tanto trabajar a distintas escalas hace necesario también plantear preguntas que vayan de acuerdo a esa escala. Implica aplicar y combinar distintas técnicas de análisis que permitan resultados, ojalá de forma no destructiva o con intervenciones mínimas. Implica también la formación interdisciplinaria en base a preguntas, y yo creo que eso es una de las cosas que estamos todavía escasos en nuestros países. Y con esto de las preguntas quiero ser como bien enfática, porque no se trata de aprender de una técnica, sino de saber en el fondo qué preguntas puedo hacer con las técnicas que tengo disponibles, o saber en el fondo qué preguntas puedo hacer y qué técnicas eventuales podría usar, digamos, para buscar eventuales colaboraciones o laboratorios que tengan disponibles esas técnicas, pero en el fondo no es aprender y vamos a ver que en el fondo no hay ninguna técnica que sea mejor que la otra, ni ninguna técnica que sea infalible, sino siempre va a depender del fondo de lo que queramos saber. Y un trabajo interdisciplinario, lo cual implica, como decía adelante, de un lenguaje que nosotros también incorporemos para poder dialogar mejor con gente de otras disciplinas, sobre todo cuando trabajamos de forma más sistemática en estos temas. Bueno, una vez el problema de investigación y la pregunta definida, ya les dije que habían varios campos de aplicación y varias preguntas relacionadas con la caracterización de materiales. Siempre digo que es importante que sepamos qué materiales estamos estudiando, y eso significa muchas veces una complejidad de entrada, porque tenemos materiales orgánicos, tenemos materiales inorgánicos, pero muchas veces en arqueología tenemos materiales mixtos, es decir, que combinan ambos, o que originalmente pudieron combinar ambos y que con el paso del tiempo en el fondo no fueron preservados, sobre todo pensando en los elementos orgánicos. De ahí, de saber en el fondo las características y particularidades de nuestros materiales, va a depender el tipo de análisis que también pueda hacer. Y ahí hay toda una serie de técnicas que se agrupan entre lo que son las elementales y las moleculares y cristalográficas. Después voy a mostrar algunas. Evidentemente que estas consideraciones también van a depender de muchos factores, como son la existencia de laboratorio de equipamiento disponible, de la posibilidad o eventualidad de poder combinar distintas técnicas. Una cosa que enfatizo siempre es la experiencia de los laboratorios en estos temas patrimoniales o en el estudio de objetos arqueológicos, porque conversábamos antes de iniciar esta presentación que hay muchos laboratorios, muchos equipos disponibles, pero no necesariamente están todos preparados para trabajar con piezas o muestras únicas que no pueden ser destruidas, que son muy pequeñas, y la gente de laboratorio siempre nos va a entregar un resultado, porque su trabajo, digamos, es poder analizar y efectivamente entregar un resultado, es lo que ellos hacen, pero no necesariamente va a responder después a lo que nosotros queremos saber. Implica desarrollar protocolos también específicos, que es uno de los temas que siempre me preguntan, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo muestreaste? ¿Cómo preparaste la muestra? ¿Cómo la interveniste? Etcétera. Los costos y los tiempos, porque evidentemente los costos, bueno, estamos con presupuestos limitados, y eso implica también que puedo querer hacer muchas cosas, pero finalmente no me alcanzan los recursos. Y el otro es el tema de los tiempos. Y eso sobre todo lo digo para la gente estudiante que muchas veces emprende problemáticas de investigación, que dice yo quiero analizar 200 muestras, y resulta que una tesis se hace en un tiempo determinado, y evidentemente finalmente terminamos la tesis con quizás un décimo o menos de la cantidad de muestras que me había planteado en un inicio. Después el tamaño de las muestras, que también es un tema a considerar, la preparación de las muestras o no, saber si la puedo recuperar o no, qué va a pasar con ella una vez analizada por determinadas técnicas, y los permisos y autorizaciones, que también recalco porque uno puede querer emprender muchas cosas, pero hay otros factores legales, administrativos que tienen que ser considerados. Bueno, acá también entre las técnicas distinguimos entre lo que son las no destructivas, destructivas. Las no destructivas son no necesariamente portátiles, algunas sí, que son las in situ, que podemos llevar directamente al objeto o al sitio de estudio, como la fluorescencia de rayos X que tienen ahí ustedes en Temuco.
pero también hay técnicas que no son destructivas y que son en laboratorio. O sea, no, estar en un laboratorio no significa siempre destructivo. Y el laboratorio evidentemente implica, sí, trabajar con muestreo, lo cual implica saber en el fondo el tamaño de la muestra requerida y saber también si es que la muestra va a requerir eventualmente de una preparación. Esto lo digo el día de que eventualmente se podría conservar una muestra y analizar a posteriori, no necesariamente en el mismo momento, digamos, sino un tiempo después para otras preguntas, o simplemente no me alcanzaron los recursos en determinados momentos o los tiempos, y bueno, lo puedo analizar de otra forma ulteriormente. Digo esto porque también implica entonces tener bibliotecas de muestras, que es un tema que yo creo que se ha discutido poco aún respecto de cómo almacenar las muestras, bueno, también cómo almacenar los resultados, que es un gran tema. Bueno, volviendo al arte rupestre, entonces, una de las particularidades, el arte rupestre es una expresión visual, pero también es una expresión material, y esto implica una interacción entre la materia y el soporte. El grabado puede ser entendido como a través de la sustracción de materia, cuando yo tengo un soporte y voy a sacar materia, pero la pintura, al contrario, es una adición de materia, distinta a la del soporte. Quiero destacar eso porque finalmente vamos a ver que las pinturas, por ser una adición, implican en el fondo el obtener ese otro material, preparar ese otro material y aplicar ese material. Puse lo geórico ahí como para mostrar que es una técnica también mixta. ¿Ahí estoy bien? Sí. Bueno, como decía, el arte rupestre entonces implica, por un lado, pensar, ¿no?, en lo que uno va a representar, pero más allá de la idea también implica tener la paleta de colores para poder realizar finalmente lo que yo quiero representar. Y esto lo quiero destacar porque finalmente hacer una pintura implica, como decía, distintas etapas o secuencias de producción, como son el aprovisionamiento, la obtención de las materias primas que van a estar participando, digamos, de la preparación de la pintura, la preparación misma, que es el momento en el fondo en que mezclo los distintos compuestos para ser luego aplicado sobre el soporte, que puede ser, vamos a ver, con distintos instrumentos. Y cada una de estas etapas implica una serie de decisiones entre varias alternativas posibles. Y esto es importante porque evidentemente significa mayor complejidad al momento de las variables que yo voy a analizar, por ejemplo, cuando quiero caracterizar una pintura. El aprovisionamiento de materias primas, bueno, acá solamente para mencionar una serie de otros temas que están vinculados finalmente con las pinturas rupestres y también que hemos tratado de destacar en el último tiempo. O sea, hacer una pintura rupestre implica toda una secuencia de producción en la que intervienen otros etapas y procesos significativos, como hacer toda la extracción finalmente minera relacionada con la obtención del pigmento, el procesamiento en sus primeras etapas, y luego puede ser, digamos, hasta la obtención de un polvo o de una masa procesada, la que puede ser almacenada o guardada, digamos, para ser transportada hacia otros lugares, no necesariamente ser utilizado en lo inmediato. Y esto, bueno, el estudiar todo esto implica, digamos, abordar el estudio de pigmentos desde otra forma. Una preparación de la pintura, en general, una pintura es un pigmento, que es una materia colorante, es lo que da el color finalmente a la mezcla, un aglutinante, que puede ser simplemente agua, y una carga que puede o no estar, y que puede, por ejemplo, ser un material, no necesariamente con color, puede ser como el ejemplo que pongo abajo, una tipo de arcilla, una caolinita blanca, pero que va a permitir, en un caso de una pintura, mejorar las propiedades de una pintura, aumentar la cantidad, mejorar la adherencia o la textura, en el fondo, que quiero obtener antes de aplicarla sobre una pared. Ahí puse un ejemplo abajo de lo que podría ser una pintura roja, con una hematita, un óxido de hierro. Por ejemplo, empleando solo agua, yo con hematita y agua puedo obtener una pintura, pero puedo también agregarle otros elementos como una arcilla,
y abajo les puse en el fondo las implicancias químicas que tiene esto, porque mientras más compleja es la receta, más cosas voy a tener que identificar. E identificar cada una de esas cosas puede significar no una técnica, sino distintos tipos de técnicas. Piensen que acá me quedé solamente con componentes inorgánicos, el agua en el fondo desaparecería con el tiempo, por lo tanto no tengo manera, digamos, de poder identificar la presencia del agua en una pintura hoy. Sí lo hemos detectado en algunos casos en el norte de Chile a través de la presencia de arsénico, pero bueno, otro tema, ahora no voy a entrar en esto. Y cada uno de estos materiales implica una cadena operativa diferente. Entonces, mientras más compuesto tengo, más también tengo que desglosar estas cadenas operativas relacionadas con la obtención y la preparación de cada uno de estos compuestos previo a obtener la mezcla que estoy buscando. Y bueno, después intervienen otros elementos que quiero señalar, porque evidentemente esto va a agregar otros, o puede agregar otros elementos también a la mezcla. Por ejemplo, si yo pinto con la mano, con el dedo, con la boca, o con una brocha, hemos encontrado en algunas pinturas pelitos incrustados, pero también estos elementos pueden agregar otros elementos químicos también a la mezcla original. Me ha pasado, por ejemplo, que he identificado restos óseos muy pequeños en algunas muestras y no tengo manera de distinguir, por ejemplo, si fue algo intencional agregado a la pintura, inicial a la mezcla, o si fue algo del instrumento que se utilizó, por ejemplo, para mezclar, o si fue de la extracción de eventualmente del colágeno, digamos, que se deja el hueso remojando, se recupera para obtener un aglutinante que puede ser utilizado también para mejorar las propiedades de una pintura. Entonces, no tengo manera de poder precisar en qué momento ocurrió eso y cuál fue la intención de eso, si es que hubo una o si fue algo accidental. Bueno, lo digo porque en el fondo todos estos temas también, si a esto le agregan finalmente que una pintura luego está sobre una pared que va a persistir en el tiempo y va a interactuar en el fondo con el soporte, pero también con todas las condiciones ambientales del entorno, con la formación de pátina, la ocupación del sitio, eventuales fogones, el tiznado de pared, etcétera, que van formando una estratigrafía compleja de las paredes, como ha señalado muy bien los trabajos de Lucas Gieco en el último tiempo en Argentina, donde él justamente estaba haciendo una lectura estratigráfica y en relación de los paneles con la ocupación del sitio. Bastante interesante. Acá un poco para graficar las diferentes escalas de análisis que se emplean cuando trabajamos no solo en arqueopestre, sino en distintos materiales, pero en el fondo tenemos lo que llamamos los análisis por imaginería científica, en el fondo lo que es la obtención de imágenes, desde una escala macroscópica, pasando por una escala microscópica, eventualmente con distintos niveles de aumento, desde el uso de imágenes de, por ejemplo, acá un corte con microscopio, y acá, digamos, con otras técnicas como microscopio electrónico de barrido u otros que permiten, digamos, imágenes a mayor aumento. Y luego tenemos todas las técnicas elementales y estructurales que en el fondo van a permitir analizar a esta escala para poder caracterizar cada uno de los materiales que tenemos en una pintura. Bueno, acá les hice una síntesis muy breve de algunas de las técnicas que suelen ser utilizadas más comúnmente en el análisis de pintura. Bueno, la imaginería científica son básicamente las observaciones que nosotros podemos hacer al ojo de una pintura, también el registro fotográfico con distintos tipos de luces, por ejemplo, bueno, la radiografía que nosotros no aplicamos en el arte rupestre, pero que se puede utilizar en otros tipos de objetos, la microscopía óptica. Hoy día hay microscopios portátiles que se pueden llevar para hacer observaciones in situ, pero a otra escala tenemos las imágenes obtenidas por microscopía óptica, digamos, en laboratorio, con la microscopía de barrio, y la imaginería hiperespectral, que es un tema que aún no hemos aplicado en Chile, pero que refiere a la obtención de imágenes y en la cual cada uno de los píxeles se puede relacionar con una longitud de onda referida a un tipo de material particular. Bueno, eso es complejo, pero está siendo muy aplicado en el estudio de obras de arte en los museos. En el análisis elementales tenemos, por ejemplo, los análisis por radiación de iones, los electrones,
la microscopía electrónica de barrido acopla un sistema de detección por dispersión de rayos X, tenemos la microfluorescencia, la activación neutrónica, entre otras, y CP-masa, que también se usa bastante en arqueología. Y en los análisis estructurales tenemos la espectrometría de infrarrojo o Raman, que está siendo cada vez más usual también, las distintos tipos de cromatografía, la difracción de rayos X, entre otras, no voy a ahondar acá, pero es para que vean en el fondo la variabilidad de técnicas y de siglas que uno suele ver en las publicaciones, y muchas veces, claro, nos parece sorprendente, pero cada una de estas técnicas ofrece un tipo de información particular, y ese tipo de información va a depender de las preguntas que queramos resolver. Bueno, en lo personal, vengo trabajando en arqueometría, en el arte rupestre, desde ya el año 2004, en el marco de mi tesis doctoral. Fue mi primer encuentro con estos temas, y fue algo que fue muy exploratorio en ese tiempo. Primero porque igual no estaba preparada en estas técnicas, no tuve quizás la claridad suficiente en ese minuto para poder establecer las preguntas que hubiera querido resolver, por lo mismo, porque no tenía la preparación adecuada. Sin embargo, me permitió tener los primeros resultados sobre el análisis de pinturas rupestres del periodo intermedio tardío y tardío en la subregión del río Salado, en el Loa Superior, en la región de Antofagasta, y fue bastante interesante porque en realidad esa primera inmersión sin duda fue significativa para lo que desarrollé a posteriori. Y desde entonces, bueno, hemos ido perfeccionando las formaciones y la aplicación, pero también las preguntas en estos distintos proyectos desarrollados tanto en Arica, Parinacota, pero también en la región de Antofagasta, con una excursión breve en Patagonia entre el 2006 y 2008, y un regreso hoy, en la actualidad, a la región de Antofagasta con un proyecto Fondesit, en el cual estamos abordando el tema de los pigmentos y del color en su dimensión completa, no solo en el arte rupestre, sino desde la extracción minera de pigmentos hasta su circulación, y comprender un poco cómo intervienen estos materiales en la interacción entre las comunidades del intermedio tardío en esa región. Obviamente el estudio del arte rupestre va a tener un componente fundamental. Bueno, en la revisión que he hecho hace poco de los análisis arqueométricos de las pinturas rupestres en Chile y Argentina, acá un mapa en el fondo que grafica un poco dónde han sido aplicados estos análisis, y es interesante ver que básicamente en Chile se han desarrollado en el Norte Grande, con una incursión en el norte semiárido con Francisca Moya, y pocos en Patagonia. En realidad es un solo trabajo en Patagonia de Chile, que contrasta en el fondo con lo que observamos en el lado argentino, donde, como ven, se extiende por casi todo el territorio, con cierto nivel de concentración también en el noroeste y en Patagonia, y con localidades que han sido más sistemáticamente también estudiadas, dependiendo en el fondo de los equipos que han trabajado en cada una de estas localidades. Hasta la fecha, entre 1977, cuando se inicia, digamos, este tipo de estudio, y 2019, hallé 46 artículos. Me disculparán los colegas que no haya podido, quizás puede que se me haya perdido algún trabajo en algún acta de congreso, una cosa que en el fondo no es muy accesible, así que espero que me disculpen, pero pude contabilizar 46 artículos. Y si tratamos de hacer como un histórico de los hitos de esta relación arqueometría rupestre, bueno, 1977 es el primer trabajo publicado por Iñiguez y Gradín en Patagonia, Argentina. En Chile, el primer trabajo, como señalaba antes, de Hans Niemeyer en el Médano, en 1986. Pero también quiero destacar no solamente la aplicación de estas técnicas, sino un poco los trabajos que han sido precursores y sin duda muy significativos para lo que es las reflexiones y los problemas que estamos abordando desde la arqueometría en el arte rupestre. Y ahí quiero destacar, bueno, el trabajo de Carlos Achero, en 1988, que presentó el otro día, ¿cierto? Y que de una manera muy novedosa, pero también
muy interesante, abre justamente la reflexión sobre cómo pensar el arte rupestre desde su dimensión más tecnológica y visualizando en el fondo la importancia de los análisis físico-químicos en la comprensión de estas tecnologías rupestres. El trabajo de Danae Fiore, el 2007, que amplía, digamos, y precisa un poco el trabajo de Carlos Asquero, integrando el concepto de la producción de las imágenes visuales con esta dimensión sobre lo material, sobre las cadenas operatorias relacionadas no solamente con la producción de la imagen, sino también con la producción material del arte, que ella establece para los grabados y para la pintura. Y estos dos trabajos para mí fueron esenciales para establecer el 2009 este trabajo que fue muy pequeño y muy introductorio en ese minuto, relacionados con reflexionar sobre justamente estos aspectos tecnológicos, pero desde justamente la aplicación de análisis físico-químico. Y ahí era como una primera obligación quizás para mí de pensar no solo en lo inédito o lo novedoso de la obtención de estos resultados que había obtenido en el marco de mi tesis de doctorado, sino de pensar cómo estos análisis físico-químicos y además el tipo de técnicas que estaba empleando me estaban permitiendo abordar estas dimensiones tecnológicas. Entonces acá se agrega el tema más analítico y metodológico a estas reflexiones que venían siendo desarrolladas por, bueno, que habían sido planteadas por Asquero y que habían sido desarrollados y siguen siendo desarrollados por Danae Fiore. De los 46 artículos es interesante ver que, bueno, 10 artículos en los 30, en casi 30 años, entre 1900, la década del 70 y lo que es 1999, para aumentar significativamente entre el 2000 y 2010, porque en el fondo en 10 años hay 13 artículos, y aumentar aún más, digamos, entre el 2011 y 2019 con 23 artículos. Esto un poco les grafica cómo ha ido incrementando esta relación de la arquimetría en el arte rupestre. Si vemos el origen de los trabajos, bueno, la mayoría ha sido desarrollado en el lado argentino, y en Argentina se concentran básicamente en el oeste argentino y en algunos en Patagonia, y dos que tienen la particularidad de abordar dos regiones distintas de Patagonia y del noroeste argentino. En Chile la mayoría de los trabajos se han concentrado en el norte grande, uno solo en el norte semiárido, uno solo en Chile central y uno en Patagonia, lo cual muestra de inmediato el desbalance, pero no tengo duda de que en los próximos años esto se va, digamos, a ir un poquito equiparando. En el idioma es interesante también ver un poco cómo se ha movido, cómo ha sido la tendencia. 29 trabajos han sido publicados en español, 16 en inglés, uno en francés, y el 62,5% de los artículos en inglés han sido publicados en los últimos 6 años, lo cual muestra un poco, es una tendencia que yo creo que no es solamente del arte rupestre, sino de nuestras publicaciones en general, que estamos como posicionándonos un poco más en revistas extranjeras, pero esto también grafica, y un poco la reflexión en el marco del simposio en el que se insertó este trabajo, es que nuestro impacto a nivel mundial, digamos, es muy bajo. Nuestros trabajos no son muy citados e incorporados, por ejemplo, en síntesis que se realizan a nivel mundial sobre justamente los análisis arqueométricos aplicados al arte rupestre. Hay digamos, si bien hay un incremento en el último tiempo, no estamos siendo tan visibilizados como quisiéramos, y bueno, quizás en los próximos años esto vaya a también aumentar. En términos de técnica, lo que más se ha empleado, y hasta fines de la década del 80, en verdad, lo que más, y casi de forma exclusiva, fue la difracción de rayos X, sin duda un poco definida por la disponibilidad de equipos, también por las personas en el fondo que estaban a cargo de estos equipos y que colaboraron con diversos arqueólogos para analizar las pinturas. Desde la segunda mitad de 1990 en adelante, es interesante ver cómo de alguna forma a la difracción de rayo X se han combinado otras técnicas, como la espectrometría infrarrojo, el microscopio electrónico de barrido, o en menor medida también la fluorescencia de rayos X, porque cambiaron también las preguntas, cambiaron los equipos,
Acá, sin duda que hay que destacar equipos interdisciplinarios que se conformaron sobre todo en Argentina y que en el fondo visualizaron la necesidad de tener que combinar distintas técnicas para abordar los diferentes componentes. Y destacar que en esta década se obtiene la primera datación directa de pintura rupestre en el noreste argentino a partir de la caracterización física-química de pinturas. Desde entonces, la verdad, no hay muchos más trabajos, creo que hay 3 más, que han logrado a partir de la caracterización físico-química la datación directa de pinturas. Desde el 2000 es interesante porque si bien el microscopio electrónico barrido se había utilizado para fines analíticos, obtener resultados elementales, espectro, se obtienen las primeras imágenes, también para graficar un poco las mezclas y observar la composición de las pinturas a otra escala. Y también por el mismo equipo se inaugura, digamos, el análisis de los componentes orgánicos, y ahí es el equipo donde participa Marta Meyer, hoy día Eugenia Tomasini, que viene desarrollando, digamos, esta mirada también multitécnica para estudiar los distintos compuestos de las pinturas, cosas que siguen realizando, por supuesto, y no solo el arte rupestre, sino otras también obras pintadas, históricas y contemporáneas. Desde el año 2010, las primeras publicaciones con uso de espectroscopía de Raman, que también tiene que ver un poco con el hecho de que esta técnica es un poquito más nueva, y su aplicación en la arqueología es básicamente de la década del 90 en adelante, digamos de forma un poquito más masiva a nivel mundial, y en Sudamérica, digamos, una cosa que, por lo menos en Chile y Argentina, es bastante relativamente nuevo. Y otra cosa que quiero destacar son las primeras publicaciones con uso de equipos portátiles, con fluorescencia de rayos X y Raman, y como ven, del año 2015, 2017, 2018, o sea, cosas realmente muy, muy novedosas para lo que es el estudio del arte rupestre. ¿Cuáles han sido las preguntas arqueológicas que han sido abordadas con desde la arqueometría? Bueno, sin duda que uno de los temas importantes ha sido el tema de la cronología, cuando los análisis en el fondo realizados contribuyen a identificar material orgánico que es susceptible de ser fechado mediante el carbono 14, obteniendo también resultados que son discutidos respecto de las definiciones estilísticas establecidas previamente. Por ejemplo, tengo una región donde tengo una secuencia estilística bien definida y vengo, digamos, a incorporar el análisis físico-químico de pinturas para poder aportar, digamos, un nivel de información más a esa definición estilística. Y también ha habido discusiones sobre las implicancias de estos resultados respecto, por ejemplo, de la organización sociocultural en la que se inserta. Digamos, no es lo mismo entender una producción de pintura rupestre en el marco de sociedades cazadores-recolectoras, por así decir, o en sociedades aldeanas. Bueno, eso, obviamente que ahí en el fondo las preguntas van a divergir un poco. También han habido preguntas relacionadas con la procedencia. Hay muchos análisis y trabajos que han tratado de indagar en la identificación de posibles fuentes de materias primas, es decir, saber de dónde vienen los materiales que estamos empleando para la producción de pintura, y de ahí mismo también se ha discutido, por ejemplo, las formas de movilidad o de aprovisionamiento de dichas materias primas. Y un tema que sin duda ha sido de los más abordados desde la arqueometría en el arte rupestre ha sido discutir las tecnologías o las secuencias de producción involucradas, en algunos casos precisar las cadenas operativas relacionadas con estos distintos compuestos, eventualmente identificar distintas recetas involucradas en las pinturas. Y un tema que también ha sido significativo ha sido discutir lo que les señalaba delante, recién, digamos, en relación al tema cronológico, pero acá más precisamente discutir el estilo tecnológico versus el estilo visual. O sea, ver si hay correlaciones, si hay cambios, si hay permanencias, y saber en el fondo, por ejemplo, en una región si un determinado estilo visual pudo ser realizado de distintas maneras según las localidades donde esté, o de la misma manera. O sea, bueno, ahí hay varios trabajos en estas líneas. Para ir finalizando, respecto de los resultados obtenidos, bueno, acá es simplemente una síntesis de los elementos y minerales que han sido identificados, lo cual no es nada muy novedoso quizás en relación a
a lo que se ha identificado en otras regiones del mundo. Sí destacar en el fondo que tenemos una paleta cromática bastante amplia, que se expresa evidentemente no de forma igual en las distintas regiones, y si bien difícil, digamos, hacer comparaciones interregionales, porque evidentemente hay que considerar el contexto, la época o el tiempo que fue realizado, o sea, su cronología, etc., es interesante ver semejanza y aún así distinciones en el uso de estas materias. En general, la mayoría de los trabajos se han enfocado en identificar el pigmento o la materia colorante, pero también, como decía, muchos trabajos se han enfocado en identificar otros componentes como parte de esas mezclas más complejas, como con la presencia de arcillas, yeso, hueso o restos orgánicos, por ejemplo, a través de la identificación de grasa animal. ¿Cuáles han sido los aportes entonces de toda esta aplicación arqueométrica al arte rupestre? Primero, la posibilidad de efectivamente plantear nuevas preguntas de investigación, como las relacionadas con las tecnologías, cadenas operatorias, proveniencias, cronología y conservación. Hay una línea de trabajo bastante enfocada en el tema de la conservación y entender en el fondo cómo es la interacción con las pátinas. Un debate sin duda significativo para esto, por ejemplo, ha sido la identificación de yeso en la preparación de las pinturas o en la preparación de los soportes, y ahí hay todo un tema porque quizás uno de los problemas en los que acá no puedo profundizar, pero es que la mayoría de los trabajos que se han realizado en arqueometría en el arte rupestre han significado el estudio de muestras, y muestras muchas veces que fueron sometidas, por ejemplo, a su procesamiento para la obtención de polvos, porque muchas de las técnicas que se utilizaban eran para análisis de muestras en polvo. Y, como les decía, una pintura es una interacción con el soporte, pero también con lo que sucede fuera, en el ambiente, digamos, en el entorno del sitio, con la formación de pátinas, etc. Con, a lo mejor, dentro de un alero, imaginar que hay ocupaciones, hay fogones, hay toda una serie de cosas, o superposiciones en los paneles. En el fondo hay toda una cosa muy compleja en la construcción y estratigrafía que ocurre en los paneles, y ustedes entenderán que si yo reduzco a polvo eso, la verdad es que el resultado que voy a obtener no sé bien a qué puede corresponder. Corresponde al soporte, corresponde a la pintura, a las pátinas, o todo a la vez, y ese ha sido sin duda uno de los temas con el yeso, a saber si es parte de la preparación, si es parte del soporte, o si eventualmente es parte también de las pátinas que se forman en la superficie de muchas de las paredes. Bueno, ese es un debate, digamos, que hay dentro de las publicaciones y aparece recurrente este tema del yeso. Después está la posibilidad de proponer programas de investigación. Yo creo que ya se viene viendo que hay grupos de investigación que están, digamos, reiteradamente abordando el arte rupestre desde estos enfoques, tanto en Chile como en Argentina. La posibilidad, digamos, de obtener nueva información a distintas escalas de análisis, la posibilidad de plantear investigaciones interdisciplinarias, y la formación de nuevos investigadores con enfoque inter o transdisciplinario, con cierto nivel de especialización, como ha ocurrido, digamos, en el último tiempo, y no me cabe duda de que van a haber cada vez más gente especializada, digamos, en el estudio arqueométrico de las pinturas rupestres en nuestros países. ¿Cuáles han sido las limitaciones? Bueno, lo que señalaba recién, la necesidad de precisar y comprender mejor nuestro objeto de estudio, y en este caso, entender que el arte rupestre es bastante complejo en su interacción con el soporte y con el ambiente, y hay estratigrafías que pueden ser muy complejas. Hay escaso conocimiento aún de las técnicas analíticas, de su potencial, de las limitaciones respecto de las preguntas. Hay limitaciones relacionadas con la disponibilidad de recursos, de laboratorio especializado, el equipamiento adecuado a nuestros objetos y problemas de estudio, una escasa formación interdisciplinaria, y si bien la cantidad de trabajo en esta línea arqueométrica han aumentado, siguen siendo evidentemente minoritarios frente a otras aproximaciones en el arte rupestre desde enfoques tipológicos, estilísticos, espaciales u otros. Posibles perspectivas, bueno, ampliar y precisar nuestras preguntas de investigación relacionadas con el arte rupestre, mayor desarrollo de investigación interdisciplinaria, y ojalá que esas investigaciones y preguntas también vayan construidas desde una mirada interdisciplinaria. Ojalá a futuro la formación de nuevos investigadores con este enfoque justamente y un cierto nivel de especialización,
que ojalá no implique también restricción, o sea, no especializarse en cierta técnica o en determinado material. Creo que es interesante, por ejemplo, que les señalaba, o sea, el pigmento en pintura rupestre en realidad es parte de una secuencia de producción mucho más amplia y tenemos el uso de pigmento en distintos soportes como la cerámica, la madera u otro. Creo que es interesante también no perder esa mirada transversal. Es necesario, ojalá a futuro, la creación y fomento de laboratorios especializados en este análisis de objetos. Beto señalaba recién la necesidad justamente de preparar a los laboratorios a poder trabajar con nuestros objetos y con nuestras preguntas. Y ojalá a futuro también formar una red de laboratorios, porque creo que la comunidad arqueológica es aún una comunidad de investigación pequeña y que no necesariamente da cabida o la posibilidad de que cada institución o cada equipo tenga su propio laboratorio, y la red de laboratorios podría optimizar, digamos, justamente el formar laboratorios con distintas técnicas, con distintas miradas, pero complementarias. Y una cosa que también siempre recalcamos en los congresos y reuniones de arqueometría es la creación de bases de datos o referenciales, pero que sean adecuados para nuestras regiones. Porque muchas veces queremos identificar algunos elementos o minerales u otros, o ver temas de proveniencia, y evidentemente, por ejemplo, a nivel geológico las cartas disponibles son muy amplias para la escala humana o lo que nosotros requerimos, o simplemente se identifican cosas que no han sido identificadas en otras localidades, o regiones, o países. Entonces es importante poder compartir esa información también para poder, digamos, llegar a mejor interpretaciones de nuestros resultados. Eso, terminé. Agradezco entonces mucha gente, aquí a las personas que me facilitaron imágenes un poco para viajar por el arte rupestre de Argentina, a Natalia Carden, Guadalupe Romero, Matías Leporí, Álvaro Martel, a las personas con las que he trabajado todos estos años. Hay mucha gente, pero en realidad más sistemáticamente Sebastián Gutiérrez, José Cárcamo. Y bueno, aquí agradecer a Dana y Fiore siempre por su experiencia y comentarios al artículo donde se van a presentar parte de estos resultados que va en el marco de otra reflexión, como les decía, y entender que, bueno, esta tercera revolución de la cual algunos hablan ha tenido efectivamente su impacto en el estudio del arte rupestre en Chile y Argentina, pero estamos todavía, yo creo, en una fase muy, muy, muy incipiente, y espero en el fondo que este impacto pueda mejorar también, no solamente los resultados, sino nuestra manera de entender e interpretar el arte rupestre en general. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muy claro, la verdad que muy didáctico, muy dinámico, así que te agradezco mucho, te agradecemos acá mucho por tu presentación. Y bueno, acá tenemos algunas consultitas para hacerte. No sé si están compilando, viendo si hay alguna por YouTube. Hay gente que está siguiendo las charlas también por YouTube. Vamos a ver si alguno mandó una pregunta por esa vía. Pero una preguntita, por ejemplo, acá preguntan, en cuanto a estudios moleculares para ver la parte inorgánica, o sea, hay trabajos que, sobre todo, que se pueden aplicar para estas latitudes, que tengan conservación suficiente, o hay antecedentes de estudios moleculares para trabajar con la parte inorgánica, la parte orgánica, perdón. Básicamente lo que se ha hecho en cromatografía por el equipo de Marta Meyer, ahí hay varios trabajos en colaboración, en el artículo de, por ejemplo, con Goya Copaccio, con María Teresa Boschín, trabajo de María Cristina Tomasini. Hay varios publicados donde estas técnicas moleculares, como las cromatografías, están permitiendo justamente abordar el tema orgánico. Y lo cual es bastante inédito, porque a nivel mundial son muy pocos los trabajos que ahondan en ese tipo de preguntas y análisis.
Hay. Ok, sí, generalmente la sustancia ligante en muchas ocasiones se ha demostrado que es un material orgánico, ¿no? Hasta se ve encontrar proteína de Sí, sí y no, porque, mucho bueno, colesterol. en algunos casos hay y algunas veces yo digo, quizás queremos forzar y encontrar componentes orgánicos y bueno, a lo mejor lo hubo, no se conservó o a lo mejor no hubo. O sea, digo, muchas veces, según el tipo de mineral o de pigmento que se utiliza a la base, no es necesario una receta tan compleja o sofisticada para poder pintar algo. Entonces, por ahí también bueno, no tenemos informaciones escritas en el fondo sobre cómo fueron esas recetas, como sí ocurre acá en el Viejo Mundo o en Patagonia también hay algunas referencias sobre las pinturas corporales, por ejemplo, su preparación, pero claro, para el arte rupestre tenemos muy poca información, entonces que no lo identifiquemos no significa que no haya, ¿entienden? Perfecto. Bueno, a ver, acá tenemos otra consulta. Dice, ¿cómo ve el futuro del desarrollo de tecnología arqueométrica en Chile? Desde el punto de vista, desde el punto de vista de otras ciencias. No sé, yo soy creo que una de las defensoras del tema arqueométrico en nuestros países y creo que hay mucho potencial. Ahora creo que hay que ser, como decía recién, bastante más inteligente en cómo queremos desarrollar estos temas, tanto en Chile como en Argentina, porque creo que los recursos son escasos y limitados, y evidentemente si nos metemos aquí vamos a competir con las ciencias duras, y nuestro impacto todavía, si bien mejora, no es a nivel competitivo con otras ciencias biológicas o ecológicas, por ejemplo. Somos una masa crítica muy pequeña, entonces yo creo que no hay otra manera finalmente de colaborar y de aunarse para poder desarrollar estos laboratorios que son necesarios finalmente para desarrollar esto. Lo mismo a nivel de formación de pregrado o posgrado, yo creo que hay que evaluar, digamos, la posibilidad de aunarnos también para formar a gente en estas líneas, porque si bien yo puedo manejar bien este tema en pintura rupestre y en otros materiales que he podido analizar, claro, no tengo la profundidad que tienen otros colegas hoy día más especializados, por ejemplo, en análisis de metales, en obsidiana, en colorantes orgánicos, etc. ¿Entiendes? Entonces, creo que eso, hay que buscar estrategias y sí, estoy absolutamente convencida de que hay un potencial. Bueno, a ver, otra consulta. Nos dicen, se preguntan, ¿no? Si tenés información sobre si se intensifica la existencia de arte rupestre en áreas de pasos transcordilleranos. No manejo a ese nivel de información, ¿no? Parece ser que siempre hay o es muy estrecha la relación entre paso transcordillerano y arte rupestre. Eso, como a nivel general. Pero después, bueno, no sé, no tengo tan nivel de profundidad, digamos, como para poder hablar certeramente del tema. Bueno. Y nada, Hola, hola. Hola, ¿una inquietud? sí, Bueno, felicitaciones por su ponencia. Bueno, yo estoy hablando desde el norte del Perú, donde bueno, existe mucho arte rupestre por acá por el norte. Eh, Ahora, nosotros estamos intentando comenzar un trabajo, pero básicamente más es interpretativo. Para eso necesitamos datación y conforme lo ha manifestado, bueno, no sé qué tan asequible sea el contar con esa tecnología eh, para hacer la adaptación que nosotros queremos. Bueno, una pregunta es, de lo que han analizado, ¿cuál es lo más antiguo, o sea, que han obtenido en relación a datación? Y una segunda pregunta es, que tiene relación con la que hicieron anterior, si la ubicación donde han encontrado la mayor cantidad de petroglifos
obedece a alguna preferencia. Si, bueno, por decirlo así, ¿no? Si tiene que ver con algún ritual de repente con el agua, ¿no? O sea, porque en los mapas que mostró tenía muy al norte de Chile y muy al sur. En Argentina estaba más homogénea distribuida. Pero de repente tiene alguna aproximación si hay alguna ubicación geográfica más o menos que ha sido preferida de los que hicieron ese arte rupestre. Y finalmente, si me podría proporcionar su contacto para posibles relaciones académicas. Gracias. Gracias. Sí, el mail, por supuesto, es público, después lo puedo pasar. El mapa que mostré solamente refería a la localización de dónde han sido realizados estudios que tengan que ver con análisis físico-químico de pigmento en el arte rupestre. No mostraba la distribución del arte rupestre, porque si fuera así, tendríamos casi en todas partes, en distintas formas de expresión, ya sea pinturas, grabados, etc. Okay. Eso para aclarar ese punto. Entonces, no es que haya, no sé si hay una localización particular, pero sí hay ciertas localidades donde efectivamente el arte rupestre va a estar más relacionado con puntos de agua, en otros casos va a ser con puntos relacionados a ciertas rutas, ¿no? A pasos transcordilleranos, como decían ahí. O sea, como que la localización tampoco es que haya un factor común para decidir dónde hacer el arte rupestre. O sea, como que finalmente cada grupo, cada individuo, inclusive cada sociedad, digamos, va a definir cuáles son los lugares más aptos, si se puede decir, no necesariamente siendo aptos, porque hay todo un aspecto simbólico o decisiones individuales, inclusive a esa escala, que pueden a veces intervenir y no necesariamente hay un factor o factores comunes para definir esa localización. Respecto de la datación de pintura, hasta ahora las publicaciones que han fechado básicamente ha sido la identificación de pinturas negras a base de carbón, lo cual evidentemente aumenta las chances y las probabilidades de obtener una datación. Los intentos de otras técnicas, la verdad es que hemos intentado, han sido infructuosas, y luego si lograra identificar algún componente orgánico dentro de una pintura, eso no garantiza que yo pueda fechar esa pintura, porque voy a requerir de cierta cantidad de pintura para poder obtener la cantidad suficiente de elementos orgánicos que voy a poder fechar. Entonces, a lo mejor significaría sacar una figura completa, no sé. Y lo otro es que, por eso digo, hay todo un tema de decisiones. Yo creo que uno no tiene que obnubilarse quizás con lograr la datación para poder trabajar el arte rupestre. O sea, hemos trabajado y seguimos trabajando el arte rupestre aún sin tener tantas dataciones y sin tener que implicar estas técnicas analíticas. Entonces creo que tampoco es una necesidad o que todos hagamos o apliquemos estas miradas y este enfoque. Yo creo que al contrario, el arte rupestre se fortalece, digamos, su comprensión, mientras más aproximaciones distintas tengamos sobre este tipo de expresiones. Ese es como mi... Y yo la verdad es que no he sido, dentro de todos los análisis que he hecho, he identificado muchos casos que se podrían fechar. En lo personal no lo he hecho. O sea, creo que no es un fin. Depende un poco de la pregunta y de las cosas que uno esté buscando. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, Gustavo. ¿Alguna otra? Se quedó sin micrófono. ¿Lo pueden habilitar a Gustavo? Que creo que tenía una pregunta. Ok, ahí lo habilité. Hola. Hola. Sí, Marcela, una pregunta. Si esta diferencia que vos veías en el avance de los estudios arqueométricos a ambos lados de la cordillera responde a una cuestión de incentivos o de políticas de incentivo a la investigación, o es una cuestión del devenir, digamos, de las investigaciones arqueológicas, de líneas de
trabajos que son interesantes para una o para la arqueología del lado de Argentina o para la arqueología chilena. Eso era mi pregunta. Yo creo que no sé si son políticas, porque no es que se nos defina cómo tengamos que hacer las cosas. Yo creo que también tiene que ver con el nivel de especialización y con la masa crítica en aumento que somos en la arqueología de ambos países. Yo creo que la arqueología argentina además tiene una tradición distinta, donde las ciencias duras por ahí tienen un impacto más significativo que la arqueología chilena. No quiero decir que no lo tenga en Chile, sino quiero decir que no es tan determinante. Y lo otro es que creo que también tienen una masa de crítica mucho mayor, que implica que tienen un nivel de especialización mayor al que tenemos nosotros en Chile. Por eso digo que nosotros además recién estamos emprendiendo formaciones de posgrado, digamos, de forma más masiva, y eso implica también la posibilidad, o permite, digamos, abrir otro tipo de preguntas, con otro tipo de formación, con otros aprendizajes que quizás en Chile antes no eran factibles. Y quienes realizan sus estudios de posgrado a nivel nacional también están haciendo pasantías afuera y vuelven a Chile, digamos, con niveles de perfeccionamiento que están justamente permitiendo otras miradas y otros enfoques analíticos. Entonces, yo creo que nosotros estamos como en Chile, y esta tendencia un poco más reciente de la arqueometría del arte rupestre, yo creo que igual es transversal a toda la arqueología en Chile, y tiene que ver un poco con esta nueva, desde el 2000 en adelante, un poco esta nueva generaciones de arqueólogos que están siendo formados a nivel de posgrado con un nivel mayor, digamos, de formaciones de estas otras técnicas que no teníamos en las formaciones de posgrado. Y yo creo que en Argentina es distinta la historia, porque además hay equipos que acá llevan mucho tiempo trabajando de forma interdisciplinaria con químicos, con los cuales trabajan estrechamente. Entonces también hay una tradición de colaboración y de interdisciplinariedad distinta. Eso. Entonces, por eso nos llevan ventaja, digamos, pero también porque son mucho más numerosos. Bueno. Ahora puede que las presiones, digamos, de mayor competitividad estén haciendo y obligando también, pensándolo, a incorporar estas técnicas o distintas formas de análisis a nuestras preguntas e investigaciones de forma quizá un poco más sistemática. Y sí, creo que también. Pero quizá es una política, por eso digo, no es algo que se defina como tiene que ser así, ¿no? Pero quizás sí lo estamos asumiendo. Bueno, a ver. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, bueno, te agradecemos mucho, Marcela, por tu tiempo. Esperamos verte pronto por acá. Gracias, sí, espero. Y bueno, y la verdad que lo que decís de poder trabajar en red, de integrarnos, la verdad que es algo necesario, y estamos seguros nosotros desde acá, de la Católica de Temuco, con toda la mejor disposición para poder colaborar, interactuar con todos los investigadores de Chile, de Argentina, así que bueno, esperemos poder hacer cosas entre todos. Acá te están saludando, vamos a abrir la cámara porque te quieren saludar. La verdad es que ha sido muy nutrida, o sea, quiero destacar que muchas de las cosas que hago, de hecho, también lo he hecho en colaboración con colegas argentinos, bueno, mucho con el equipo de Marta Mayer, no en el arte rupestre, pero sí para otros estudios del arte colonial, por ejemplo, y después sí, he tenido la chance de poder empezar a colaborar en varios sitios en Argentina con colegas, Matías Leporí, bueno, lo mismo con Natalia Carmen, con Guadalupe Romero, y cosas que han sido bastante interesantes, así que vamos a ver qué resulta de eso pronto. Bueno, ahí están, abrieron las cámaras, el que quiere puede habilitar su cámara, su micrófono para saludar a Marcela, o tienen la palabra.
Pero yo quisiera, por parte del Centro de Alumnos, agradecer la charla a la doctora Marcela Sepúlveda, muy agradecido, muy ilustrativa y muy hermosa. Esperamos que en algún momento pueda visitarnos acá a Temuco, dando una charla también, o una clase. Y bueno, los dejamos invitados para el próximo miércoles 24 con el doctor Luciano Prates, que nos dará una charla sobre el debate de controversia sobre el poblamiento temprano en Sudamérica y nuevas miradas sobre viejos problemas. Así que a todos quienes asistieron a esta charla, muy agradecidos de su presencia y nuevamente reiterar los agradecimientos a la profesora Marcela. Gracias a ustedes por la invitación. Tienen abierto cámara y micrófono para saludarles, el que quieran. Muchas gracias, doctora Marcela. Yo creo que es muy temprano en Chile. Son las 11:24. Sí, bueno, que tengan un buen día allá y un feliz almuerzo. Dale, muchas gracias, Marcela.